¿Qué tal, amigos? Hemos llegado ya a la cuarta semana en este itinerario del primer anuncio querigmático, del primer anuncio de la evangelización que llamamos también evangelización fundamental o querigma. Hemos iniciado con el amor de Dios en la primera semana. Dios te ama de una manera única y personal. Pero por el pecado no experimentamos ese amor de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Luego se nos ha dado esa gran noticia de que Jesús es la solución de Dios. Y es que Jesús es la solución de Dios para la humanidad. En Él se encierra toda esa riqueza de salvación. Así que hoy, en nuestro cuarto tema, vamos a entrar a esa proclamación que es una invitación, porque el querigma es una comunicación, es un mensaje de Dios a cada uno de nosotros, pero exige una respuesta. Ya se nos ha proclamado, Dios te ama, pero el pecado no te permite experimentar su amor, pero Jesús es la solución. Ahora nos toca a usted y a mí dar una respuesta, y esa respuesta es la fe y la conversión. Eso es lo que el Señor nos pide para obtener la salvación. Entonces, le invito a que se disponga en este momento a escuchar este tema tan fundamental, porque el contenido es Jesús Salvador, es Jesús muerto, resucitado y glorificado, pero la finalidad del anuncio es la respuesta que cada uno tiene que dar al Señor, y esa respuesta es la fe y la conversión, que nos va a explicar y que va a proclamar nuestro hermano Walder Velázquez, a quien le damos la bienvenida en esta tarde. Bienvenido, Walder. Muchas gracias, Rosa María. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy lindo. Ya decía Rosa María, el tema se llama fe y conversión. Es un tema precioso que les invito a ponerle mucha atención, y juntos vamos a reflexionar y vamos a compartir esta pequeña reflexión. En el tema anterior nos hablaron de que Jesús es la solución, ¿verdad? Jesús es la solución. Entonces, pero si Jesús es la solución, yo tengo que tener fe para poder creer que Jesús es la solución. Y si tengo fe, también tengo que tener conversión, porque no puede ir una cosa sin la otra. Y de esto es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Hermanos, definitivamente Jesús vino a salvarnos. No hay para dónde. Él vino a salvarnos, pero hay dos requisitos fundamentales. Dos requisitos esenciales que no pueden faltar, y estos son la fe y la conversión. La fe, hermanos, como un regalo de Dios al hombre, y la conversión como la respuesta que Dios le da al hombre. Miren qué bonito, fe y conversión. Pero en este momento vamos a hablar primero de la fe. La fe, como dijimos, que es como un regalo de Dios hacia el hombre. Y la fe, hermanos, no es más que aferrarnos a lo que no se ve. Oigan bien, la fe es aferrarse a algo que no se ve, pero se espera. Miren qué bonito, qué precioso. Esa es la fe. Y eso nos dice en Hebreos 11:1. En el Evangelio de San Juan, vamos a leer esta lectura preciosa. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 25 al 27. Oigan lo que dice la palabra de Dios.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Miren qué lectura tan preciosa. Marta, que llegó a donde Jesús estaba, Marta llega donde Jesús, y Jesús, hermanos, le dice Marta: si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y eso es lo lindo, hermanos. Eso es lo precioso de la fe. Creer en el Señor, creer lo que Él nos está diciendo. Entonces Marta responde: sí, Señor, yo creo. Ahora nosotros nos preguntamos, tenemos que preguntarnos: ¿creemos? ¿Creemos nosotros que Él es el Salvador? ¿Creemos nosotros que Él es nuestra solución? ¿Creemos en Él? Y miren, hermanos, el creer en el Señor trae efectos muy, muy bellos. Y debemos, hermanos, dar un sí, darle un sí, pero un sí lúcido. Un sí, hermanos, consciente, de forma permanente, pero que se debe renovar constantemente. Miren qué bonito. La fe es darle a Jesús un sí, lúcido y consciente, de forma permanente, que se debe renovar constantemente. Debemos dar un sí, hermanos, un sí como el de María. Eso es lo que tenemos que hacer. Un sí como de María. María se sintió elegida. María, hermanos, sintió que Dios la había escogido, la había elegido. Y hay una historia muy bonita, hay una historia de fe muy bonita. En esa historia de fe, dice la historia que un montañista decidió escalar una de las montañas más altas. Cuando el hombre hermanos, iba escalando, ya era de noche. Él se resbala y cae, se va rodando y logra agarrarse de una rama. Cuando logra agarrarse de una rama y ve hacia abajo, no se ve absolutamente nada, hermanos. Se ve solo oscuridad y no logra verse nada. Entonces él clama a Dios en ese momento. Se acuerda de Dios y clama a Dios. Y escucha una voz que le dice: suéltate, suéltate. Y él dice, voltea a ver para abajo y dice: pero no se ve nada. Está muy alto todavía. Y escucha nuevamente que la voz le dice: suéltate. Hermanos, la historia del montañista la conocen muchos de ustedes. Él no se soltó, se aferró a esa rama y murió de hipotermia, murió congelado. El día siguiente que los rescatistas llegaron, dijeron: lástima que no se soltó, porque estaba apenas de 1,5 metros para caer al suelo. Miren qué símbolo de fe. Si este hombre se hubiera soltado, tal como escuchó esa voz que le dijo: suéltate,
él se viera salvado. Se viera salvado porque estaba apenas a 1,5 metros para caer al suelo. Hermanos, eso es la fe. La fe, hermanos, es lanzarse, es dejarse caer en los brazos de Jesús. La fe, hermanos, es que tú te tires confiadamente, confiado, como un niño. ¿Has experimentado con tus hijos, hermano? Tú que me escuchas, que me ves, si tienes hijos, ¿has experimentado que cuando lo llevas a la piscina, lo pones en el borde de la piscina y le dices, vamos, lánzate? Y el niño muy confiadamente se lanza, porque él tiene la plena confianza que usted lo va a recibir. No es más ni menos que esa es la fe. Dejarse caer, lanzarse en los brazos de Dios. La fe, hermanos, descansa en 3 pilares. Oigan bien, la fe descansa en 3 pilares importantes. De que si no existen estos pilares, alguno de estos pilares no es fe. La fe, hermanos, es creerle a Él, confiar en Él y depender de Él. Oigan bien, creerle a Él, confiar en Él y depender de Él. Muy importante. ¿Por qué creerle a Él? Porque debemos aceptar el plan maravilloso de salvación que Él nos tiene. ¿Por qué confiar en Él? Hermanos, es confiar en ese plan maravilloso de salvación que Él tiene para ti y tiene para mí. Depender de Él. ¿Por qué depender de Él? Hermanos, depender de Él significa que yo ya no hago planes solo. Yo ya no me hago propósitos solo. Yo no me pongo metas ya solo, sino que yo lo hago de rodillas ante su presencia y le digo, Señor, aquí te pongo este plan, este propósito, esta meta. Hermanos, ya no podemos. Cuando nosotros, hermanos, tenemos fe, hemos conocido al Señor, ya no podemos depender de nosotros mismos, dependemos de Él, hermanos. Creerle a Él, confiar en Él y depender de Él. La fe, entonces, hermanos, la fe es un encuentro personal vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado. Miren qué lindo, qué importante. La fe es un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado. Hermanos, ¿por qué la fe es un encuentro personal? Porque tú te tienes que encontrar con Él. Solo es entre tú y Él nada más. ¿Por qué? Es un encuentro de ojos abiertos. Es de ojos abiertos, hermanos, porque tú tienes que estar consciente. Tienes que estar consciente de que Él está contigo. Tienes que estar consciente, hermanos. No sé, ustedes han oído por allá afuera que nos avivan la fe o quieren avivar la fe gritando y poniendo a la gente en trance, hermanos. Esa no es fe. Fe, hermanos, es darle un sí a Jesús, pero un sí consciente, de ojos abiertos y corazón palpitante. Miren, hermanos, esto lo dijo el Papa San Juan Pablo II. ¿Por qué la fe es de tener un encuentro de un corazón palpitante? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de aquella lectura preciosa de los discípulos de Emaús? Donde Jesús se les aparece a los discípulos y ellos van decepcionados, hermanos, porque Él murió, porque ellos pensaban otras cosas,
porque habían otros planes. Hermanos, en ese momento se les aparece Jesús y empieza a caminar con ellos y empieza a explicarle las escrituras. Y cuando Él se va a apartar, le dicen los discípulos: oye, no te vayas, quédate con nosotros, acompáñanos, ya es tarde. Y Jesús los acompaña, ellos todavía no lo han reconocido. Y Jesús los acompaña y entra con ellos al lugar donde llegan. Y cuando Él parte el pan, ahí lo reconocen. Y cuando Jesús se desaparece, hermanos, cuando Jesús se desaparece, ellos dicen: con razón nos ardía el corazón cuando Él nos explicaba la lectura y los pasajes de los profetas. Esa es la fe, hermanos. Definitivamente esa es la fe. Un encuentro vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado. Esa es la fe. Ahora vamos a hablar un poquito de la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión, dijimos, hermanos, que es la respuesta del hombre hacia Dios. Esa es la conversión, la respuesta que el hombre le da a Dios. Conversión, ¿qué es conversión? Conversión, hermanos, es arrepentirse. Conversión es una metanoia que viene de la palabra griega, hermanos. Metanoia significa un cambio de mente, un cambio de corazón. Metanoia. Y para respaldarnos, hermanos, y para fundamentarnos, como lo hacemos siempre nosotros los cristianos católicos, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Miren, hermanos, hay que nacer de nuevo. Definitivamente, hermanos, para que nosotros entendamos y comprendamos qué es la conversión, nosotros, hermanos, para entrar en esa conversión tenemos que nacer de nuevo. Todo cristiano debemos sufrir una metamorfosis. ¿Saben qué es una metamorfosis, hermanos? Una metamorfosis la sufre, por ejemplo, el renacuajo. Cuando sufre la metamorfosis, bota la cola. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes ya botaron la cola? Hermanos, esa es la conversión. La conversión es una metamorfosis. Es, hermanos, el gusano, aquel que se arrastraba, ese gusano que se arrastraba y que luego se envuelve en un capullo y pasa un proceso en el que luego se convierte en una mariposa. Miren qué gran diferencia, hermanos. Cuando la conversión no ha llegado a nuestra vida, puede ser que andemos como el mundo, como un gusano. Que andemos por el mundo como un gusano, hermanos. Pero si nosotros entramos en esa conversión, nosotros vamos a entrar en ese capullo y vamos, hermanos, a romperlo, a romper esas cadenas que nos atan, esas cadenas del pecado, nos decían por ahí, ¿verdad?
esas cadenas. Y vamos a llegar, hermanos, a la conversión. Qué lindo que después de ser un gusano que se arrastra por la tierra, después tengamos alas, hermanos, y volemos. Esa es la conversión. La conversión, hermanos, es obra del Espíritu Santo. La conversión, cuando nosotros nos convertimos, nos abraza el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, hermanos, con su luz aleja las tinieblas de nosotros. Nos guía, nos conduce por el buen camino. Se convierte en nuestra conciencia, la cual empezamos a escuchar. ¿Cuáles son los efectos positivos de la conversión? Oigan bien, efectos positivos de la conversión son los siguientes: el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento por haber pecado, se busca la reconciliación. Entonces, reconocimiento del pecado. Yo ya reconozco, hermanos, ya reconozco que el pecado, ¿dónde está? Se me presenta esto, yo ya tengo diferencia. No, esto es pecado. El Espíritu Santo se convierte en mi conciencia, que me dice: eso está malo, eso que estás haciendo está malo, eso está bien. Esos son los efectos positivos que tiene, hermanos, la conversión. Los efectos. Y la conversión, hermanos, algo muy interesante. Miren, quiero explicarles con un cuadro sencillo qué es la conversión. La conversión no es más que usted va por su lado izquierdo, va caminando por su lado izquierdo, hermanos. Por su vida, usted ve que ese es el camino ancho, el camino fácil, por donde usted va y por donde hasta el aire lo lleva. Ese es el camino fácil, su lado izquierdo. Pero cuando usted se convierte, usted va para allá. Pero cuando usted se convierte, da un giro de 180 grados de regreso. Usted va para donde Jesús lo lleva. Miren, ya no va para allá, va para allá, para donde Jesús lo lleva. Esa es la conversión, dar un giro después de que usted salía, que tomaba, que se emborrachaba, que salía con la vecina a chismear, trasnochaba. Ahora, hermanos, usted no se volvió un santo, porque no pueden ustedes pensar, hermanos, que los que pasamos aquí a compartir con ustedes estos temas somos santos. No, hermanos, no somos santos. Somos pecadores como tú y como tú y como tú. Somos pecadores, pero estamos en la lucha todos los días. Esa es la conversión. El que estamos en la lucha, hermanos, porque yo antes maltrataba a mi esposa, ahora ya no lo hago. Yo antes decía malas palabras, malas expresiones, maltrataba a mis hijos, ahora ya no lo hago. Yo antes me gastaba el dinero en cosas pecaminosas, ahora ya no lo hago. Esa es la conversión. Eso es lo que Jesús quiere, hermanos. Jesús quiere que nos convirtamos. Jesús quiere que demos a nuestra vida un giro de 180 grados. Y no de 360, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto, hermanos, pero ustedes han visto, hay personas que los invitan a un retiro, a una comunidad, no sé, alguna actividad, algún acontecimiento, y tienen ese encuentro con Jesús. Esa es la fe. La fe, a través del encuentro con Jesús se adquiere la fe. Y vienen hermanos y van cambiando de vida. Iban para allá, ¿se acuerdan, verdad? Ahora van para el otro lado. Van cambiando de vida. Y qué bonito, porque van cambiando. Pero resulta que su giro sigue.
y vuelve donde mismo. Entonces, hermanos, todo iba bonito. Se emocionaron, se metieron la Biblia bajo el brazo y querían conquistar el mundo. Y se pasaron de largo y regresaron a donde mismo. Y la gente después dice: no, para ser yo igual que este, que dijo que se había convertido, que había cambiado, que fue a la iglesia, que fue a un grupo, que se metió la Biblia bajo el brazo, que empezó a gritar y a predicar, y luego regresó donde mismo. Así no. Para eso mejor me quedo donde estoy. Eso es lo que mucha gente habla. ¿Acaso no han escuchado ustedes algo así? Seguramente sí. Yo también he escuchado. Entonces, hermanos, por eso a mí me emociona y me gusta una frase muy linda. Otra frase linda que el Papa San Juan Pablo II dice: no más divorcio entre fe y vida. Miren qué precioso, hermanos. No más divorcio entre fe y vida. Y es que eso es la fe y la conversión. Tengo fe y voy a poner en práctica, acciono la fe que tengo. Profeso mi fe, pero si no hay conversión, tengo fe pero doy mal testimonio. Tengo fe, pero ¿qué dicen mis vecinos de mí? ¿Notan algún cambio? Tengo fe, pero mi esposa me sigue diciendo de que para qué voy a la iglesia si de todas formas soy el mismo. Tengo fe, pero sigo maltratando a mis hijos. Hermanos, la conversión es reparar el daño causado con su esposa, con su esposo, con su vecino, con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos. La conversión, hermanos, es tratar de reparar ese daño. Hermanos, ¿la conversión es un camino fácil? No, hermanos. La conversión definitivamente no es un camino fácil. Yo recuerdo, hermanos, como testimonio, se los digo, se los quiero contar. Yo me acuerdo que yo empecé tomando licor una vez a la semana. Empecé tomando licor una vez a la semana. Luego empecé tomando 2 veces a la semana. Y así fue aumentando progresivamente. Cuando yo sentí, hermanos, estaba sumido en el vicio. Yo ya tomaba viernes, sábado, domingo, lunes, martes, cualquier día. Yo trasnochaba, me iba a lugares mundanos, llegaba a mi casa ya a hacer escándalo. Hermanos, yo ya tenía 2 hijos, estaban pequeños todavía. Hoy pues ya gracias a Dios son grandes. Pero estos hijos, hermanos, estaban pequeños y yo dentro de mi borrachera decía: Señor, yo no quisiera que mis hijos me vieran en estas condiciones. Señor, yo no quisiera que mis hijos jamás me vieran en estas condiciones. No quiero, Señor. Hermanos, yo quise dejar el vicio muchas veces, pero no podía, hermanos. Yo quise dejar a los amigos que me invitaban y me motivaban a ir a lugares que no tenía que ir, y no podía, hermanos. Me acuerdo que algunas veces llegué borracho a mi casa y me tiré de rodillas, hermanos, en medio de la sala de mi casa. Me tiré de rodillas pidiéndole a Dios que me quitara
maldito vicio que tenía, que me lo quitara, que yo no quería ya seguir así, que yo no quería, hermanos, que mis hijos me vieran de esa manera, pero no podía, hermanos. Hasta que con mi esposa empezamos a perseverar en una comunidad de matrimonios en la parroquia, hasta que fui entendiendo y comprendiendo, hermanos, de que si yo no hacía un cambio en mi vida, de que yo necesitaba una ayuda extra, que yo necesitaba una ayuda sobrenatural, hermanos, para poder salir de eso. Ahí, hermanos, gracias a Dios, comenzó a cambiar mi vida, comenzó a cambiar la vida de mi esposa, comenzó a cambiar todo mi entorno. Gracias a Dios, y le doy gracias a Dios, porque no es que yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. Me ayudó a alejarme de todo eso, hermanos. Y un día que yo estaba dando un tema y estaba dando un testimonio de esto que a mí me había sucedido, mi hijo más grande estaba presente, y cuando terminé el tema y nos fuimos para nuestra casa, al llegar a mi casa me dijo: papá, ¿pero cuándo tú tomaste? Si yo nunca te vi tomado, yo no me acuerdo haberte visto ebrio, ni haciendo escándalo, ni nada. Hermanos, esto causó un gran gozo en mi corazón, hermanos. Causó un gran gozo en mi corazón, porque Jesús, hermanos, cambió mi vida. Jesús, hermanos, me concedió lo que tantas veces yo le pedí, que no quería seguir así, que quería cambiar, pero que no podía, y que me ayudara. Y Él me ayudó, hermanos, y para honra y gloria de Dios, mi vida, la vida de mi familia, ha sido otra desde que le di un sí lúcido, con ojos abiertos y corazón palpitante a Jesús resucitado. Por eso, hermanos, yo quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, hermanos, en esta bendita tarde. Yo no sé, hermanos, cuál sea tu testimonio. Yo no sé, hermanos, qué es lo que por lo que tú estás pasando en estos momentos. No lo sé, hermanos, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes, hermano. Sabes por lo que estás pasando. Sabes que tú quieres cambiar, hermano. Tú quieres cambiar. Tú no quieres seguir así. Entrégale tu vida a Jesucristo. Dale un sí a Jesús y ten un encuentro con Él, lúcido, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Y pídele ayuda. Tú solo no puedes, hermano. Tú solo no puedes cambiar, y por eso te invito a que le pidas ayuda a Él, porque Él te va a ayudar a cambiar, hermanos. Que la gloria sea para Dios, hermanos, y para mí y para Jesús, que está aquí a mi lado, está aquí conmigo, con ustedes, que hoy que ha querido que compartamos este tema, porque yo le dije a Jesús: Jesús, toma mi mano y escribe. ¿Qué es lo que tú quieres decirle a estos hijos tuyos que van a ver y van a escuchar este mensaje? Así de que este mensaje que hoy por mi boca ha salido, hermanos, es el mensaje que Jesús quiso traer para cada uno de ustedes. Gloria a Dios.